como tal, coadyuvan en lo que es el desarrollo, la actividad comercial de su titular. ¿Está bien? Entonces hablamos de lo que se denominan los auxiliares de comercio. Y son varias las personas, ¿no? Ahora, históricamente, nosotros entendemos, si nos remitimos a lo primero que habíamos hablado el anterior viernes, decíamos que el comercio ha ido evolucionando, ¿verdad? Ha ido desarrollándose. Entonces, es lógico suponer que a un inicio las actividades eran mucho más sencillas, ¿verdad? A diferencia de lo que ocurre hoy día. Ahora son operaciones complejas, más intrincadas, etcétera, y depende mucho de la misma, del mismo establecimiento o la naturaleza de la empresa, etcétera, ¿no? Pero nosotros hacemos un reconocimiento a partir de ello y decir, bueno, a medida que se va haciendo más complejo este escenario, desde luego va generando o representando también mayores dificultades. Entonces, históricamente se reconoce que al principio las personas realizaban sus actividades dentro del lugar donde éstas vivían. Pero posteriormente esto se va haciendo más complejo, ¿no? Va desarrollándose el comercio y esto va determinando que existan personas que no puedan realizar, por ejemplo, operaciones o actos de comercio en otros escenarios, en otros lugares, ¿no? No sé, de un pueblo a otro pueblo, de una ciudad a otra ciudad, era difícil poder realizar o ejercitar esta actividad. Entonces esto determina que, o exige, mejor dicho, de la adopción de mecanismos que permitan resolver esta problemática y da lugar a que se contraten a otras personas, ¿no? Es decir, a utilizar otras personas. No sé si el término adecuado sea utilizar, ¿no? Pero sí, se dirigen a otras personas para que ya sea representen o ya sea para que coadyuven como tal en el ejercicio de la actividad, ¿no? Entonces ya estamos hablando de terceros, de terceras personas que están interviniendo en la realización de actividades comerciales y no lo están haciendo directamente como comerciantes, sino que están auxiliando, están prestando un apoyo, una cooperación al titular del establecimiento o al comerciante principal, ¿sí? Entonces se dice que en la Edad Media se comenzó a distinguir, ¿no?, la labor que cumplían estos auxiliares. Y aquí viene una denominación que a lo mejor han oído hablar ustedes por televisión, a propósito de lo que ha ocurrido en estos últimos días con una red de trata, ¿no? Y en Roma, por ejemplo, a estos auxiliares se les denominaba proxenetas, ¿no? ¿Esto a partir de qué? De ese reconocimiento que hacíamos de que la actividad comercial en Roma, por ejemplo, no era una actividad que haya gozado de una aceptación o de una buena imagen, ¿no? Entonces se utilizaba peyorativamente, yo entiendo, este término de proxenetas respecto a esas personas, a esos auxiliares que se dedicaban a cooperar con la actividad comercial, ¿sí? A ver, ¿alguien me puede decir qué es proxeneta? ¿Qué entienden por proxeneta? Sacar beneficios a costa de otros, licenciado. Es más o menos, ¿no? Sí, el intermediar, el promover, el aprovechar. Y les digo, hoy en día nosotros escuchamos harto esto precisamente porque hay quienes se dedican a captar personas para someterlas luego a una explotación sexual, ¿verdad? Y son los que intermedian, ¿no?, entre estas personas y lógicamente obtienen también un beneficio, pero explotando de manera ilícita, ¿no?, a otra persona. Por eso decíamos, ¿no?, utilizaban este término de manera o de forma peyorativa, ¿no?, para tratar de mostrar ese menosprecio que existía a esta actividad.
Pero bueno, lo cierto es que es fácil advertir en nosotros cómo es cierto y evidente que se hace imposible pues para una persona el dedicarse exclusiva o plenamente a su actividad, considerando distancias, considerando los lugares, etcétera, etcétera, y surge esa necesidad de que hayan quienes coadyuven en esta actividad, ¿no? Entonces, eso podemos ver, por ejemplo, el día de hoy. Tenemos comerciantes, pero estos comerciantes no desarrollan personalmente su actividad, ¿verdad? Cuando vamos a un establecimiento comercial, por ejemplo, no necesariamente se encuentra al titular del mismo, sino que encontramos a un dependiente, encontramos a alguien que está cooperando, está ayudándole a desarrollar esa actividad, ¿no? Entonces, en ese orden, nosotros advertimos de que la participación de estos auxiliares de comercio, como se les denomina, es de trascendental importancia. Esto es razón a que van a coadyuvar de manera directa o indirecta en la función o en la actividad comercial que realiza un determinado propietario. Y aquí viene la parte importante, ¿no? Porque lo que se hace en esencia es realizar o ejercitar un trabajo. Por consiguiente, quienes están realizando estas actividades por cuenta de alguien tienen que recibir una remuneración de acuerdo al trabajo que están desarrollando. Ahora, esto se establecerá por ley, de acuerdo a usos, costumbres o en definitiva a través de una oferta y la demanda, ¿no? Ahora, ¿cómo clasificamos nosotros estos auxiliares de comercio? Los vamos a clasificar en dos grandes grupos. Primero, los que son estables, los que podríamos decir son los que trabajan o coadyuvan permanentemente en el establecimiento, ¿no? Y desde luego van a percibir un sueldo, un importe fijo por el trabajo que están desarrollando, por un lado. Por otro, tenemos a los auxiliares que son temporales, ¿sí? Que también van a coadyuvar, van a prestar esa cooperación al propietario de un establecimiento, pero no va a ser de forma permanente, sino va a ser temporal, de forma esporádica, como dice la diapositiva. Pero a la vez también van a percibir, por ese trabajo que están realizando, una remuneración, ya sea porcentual, o sea, la forma en que las partes acuerden este aspecto. ¿Estamos? Miren, el comprender el trabajo, la función que desarrollan estos auxiliares o qué es lo que hacen, no representa ninguna dificultad si nosotros nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque podemos ver todos los días en un establecimiento personas que no son los dueños del establecimiento, pero están desarrollando la actividad por cuenta de este. ¿Estamos? Entonces no debería generarnos una dificultad para comprender primero la importancia y la labor que estos desarrollan. Ahora bien, dentro de estos auxiliares también vamos a identificar lo que son los factores o administradores. Esto ya representa una mayor responsabilidad, ¿verdad? Entonces, inicialmente el Código Mercantil Santa Cruz definía al factor como aquel apoderado que es instituido o es constituido por el propietario de un establecimiento mercantil. ¿Para qué? Para que éste lo administre, ¿sí? Y trate sobre los negocios propios que concierten a este establecimiento comercial, ¿sí? En la actualidad, nuestro Código de Comercio determina que el factor es aquella persona que tiene a su cargo la administración de los negocios de un establecimiento comercial. ¿Pero a partir de qué? A partir de un encargo, a partir de la designación o el otorgamiento de facultades y funciones por parte del titular, ¿no? Pero miren, ya estamos hablando de administración, ¿no? Va a asumir una representación, además. Ahora, dentro de los requisitos, o mejor podríamos decir, ¿qué no le vamos a exigir? Podríamos ir por el lado contrario, ¿no? ¿Qué no le exigimos al factor?
que sea comerciante, ¿verdad? No tiene que ser necesariamente comerciante, porque es simplemente una persona que va a actuar por cuenta de otra, no va a actuar por cuenta propia, sino lo va a hacer por el propietario del establecimiento, por el dueño de un establecimiento comercial. ¿Está bien? ¿Se entiende? Hola, ¿están ahí? Sí, licenciado. Sí. Licenciado. Licenciado. ¿Se entiende, verdad? No es complejo. No hay Sí, sí. dificultad para comprender esto. Bien. Voy a cortar mi video ya para que tengamos mejor señal. Bien. A ver, ¿cuáles son las funciones? Y aquí tenemos que prestar bastante atención porque tenemos que ir asimilando a lo que ocurre el día de hoy con los representantes, con los directores, con los administradores de los establecimientos comerciales. Wow, perdóneme, por favor, perdóneme un segundito. Perdonen, por favor, lo del teléfono. Lo que pasa es que hay cositas que no podemos dejarlas porque están vinculadas al trabajo, ¿no? A ver, estábamos hablando de las funciones de estos administradores, ¿no? En esencia, o fundamentalmente, diríamos, es mejor término, lo que tiene que hacer este administrador es actuar conforme a las instrucciones y a las facultades que le va a otorgar o le va a conceder el titular de un establecimiento. ¿Sí? Y aquí viene una parte que tenemos que tomar en cuenta. Dice, mediante mandato general o especial. Cuando habla de mandato, ¿qué se está refiriendo? Se está refiriendo a un poder, ¿verdad? Que se otorga a ese administrador, a ese representante. Ahora, este mandato puede ser general. Cuando dice general es para la administración en su integridad. ¿Sí? Todo puede hacer. Todo se puede hacer. Pero también pueden ser específicos o especiales en este caso, ¿no? Especial. Que se establezcan determinados actos, contratos y documentos que pueda hacer y estén vinculados al establecimiento o a la empresa, ¿verdad? Esto debe dejarse claramente establecido en el documento que le va a otorgar esas facultades, ¿no? O sea, soy apoderado respecto a qué, cuál es el mandato, cuáles son las órdenes que yo debo cumplir. Y eso debe estar enmarcado, reitero, en este documento, que es importante. ¿Quién va a emitir este documento? Lo va a hacer, evidentemente, un notario de fe pública, pero tomando en cuenta las instrucciones que le va a dar el propietario de la empresa o del establecimiento. ¿Sí? El otro día hablábamos, ¿no ves? ¿Se acuerdan que hablábamos de la representación y decíamos, no tenemos que confundir con quien tenga un mandato específico, un poder específico para realizar uno o dos actuados
y es diferente lo que constituye la administración, ¿no? Entonces, quien asume la representación total de la unidad o de la empresa o del establecimiento, pues lo estará haciendo en calidad de representante, ¿verdad? Legal. Y no así un apoderado que simplemente está facultado para la realización de un acto o algunos actos específicos que no involucren o entrañen por sí mismas una actividad de administración plena. ¿Sí? Ahora, las funciones van a ser definitivamente de diferente naturaleza, muy diversas. Esto conforme a que a las actividades que requiere la unidad económica, es decir, el establecimiento comercial o la empresa. Ahora, este factor, este administrador, puede intervenir en un juicio inclusive, ya sea como demandante o como demandado. Pero su función principal será la de, o para este efecto, mejor dicho, será la de inscribir este poder que ha sido otorgado por el propietario del establecimiento en el registro de comercio. ¿Para qué? Para que precisamente sus actos sean oponibles a terceros. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos de dos principios, ¿no? El principio de publicidad y oponibilidad, que son de conocimiento, mejor dicho, tienen que llevarse al registro de comercio, ¿se acuerdan? Entonces esto determina que el resto de las personas también conozcan cuáles son las facultades de este administrador. Hasta dónde llegan esas sus facultades. Espérenme un segundito, me voy a... Ahora sí. Está haciendo un frío brutal, ¿no? Todos están en casita o trabajando. Trabajando. Esto es más difícil. Está haciendo un frío bárbaro, ¿no? Sí, Liz. Un cigarrito y un cafecito son los más adecuados, o un chocolatito. No, mentira, mentira, no al vicio. Vamos, entonces decíamos que las facultades o las funciones de estos administradores van a estar contempladas en un mandato específico que vaya a ser otorgado por el propietario de la empresa o del establecimiento comercial, ¿no? Y decíamos, inclusive puede llegar a ser demandante o demandado en algún proceso. Claro, pero este proceso, desde luego, tiene que estar vinculado a lo que constituye el giro de la empresa, ¿no? No estamos hablando de un orden particular. Ahora bien, ¿en qué medida son válidos los actos que va a realizar este factor o administrador? Pues vamos a decir, lo vamos a reconocer mejor, que todos los actos y contratos que vayan a ser celebrados por este administrador en esa su condición de administrador de factor, van a obligar al titular de la empresa o del establecimiento. ¿Por qué? Porque está suscribiendo estos contratos por mandato, por orden, por instrucción del propietario. ¿Está bien? Es por eso que van a obligar a esto. Pues esa es la particularidad de los mandatos, ¿no? De los poderes. Que uno no está actuando por cuenta propia, sino lo está haciendo por cuenta del titular del establecimiento. ¿Sí? Entonces aquí es importante, o sea, van a obligar al titular siempre y cuando esté actuado por él. Pero si hace una operación de manera individual o en su calidad de persona natural nada más y no por la unidad económica como tal, pues lógicamente que no va a ocurrir aquí. ¿Sí? Ahora, puede haber aquí una excepción. Puede ser que
este administrador realice algunas actuaciones o celebre algunos contratos que no están facultados o consignados en ese mandato, pero que sí están conectados al giro del establecimiento. Entonces, en ese caso, va a tener que responder nomás el titular del establecimiento. Y en algunos casos podrá hacerlo solidariamente, ¿no? Es decir, ambos. A ver, si los actos que realiza este administrador recaen sobre las operaciones del giro de la empresa o del establecimiento, se entienden que son realizadas a nombre y por cuenta del titular. Y aquí viene algo importante, ¿no? Dice, aunque el factor no los haya hecho constar al ejecutado. Puede ser que no haya advertido aquello, ¿no? Pero si están vinculados al giro de la empresa o el establecimiento, se entienden que son operaciones propias. ¿Sí? Ahora, puede ser que el administrador haya transgredido esas facultades. Se haya ido más allá y, es más, hasta cometido tal vez un abuso de confianza. Entonces, igualmente, si se demuestra de que estas actividades de otras actuaciones están vinculadas al giro de la empresa, ¿sí? Van a obligar al titular. Y aquí viene la posibilidad cuando se pueda producir un problema, ¿no? Dice, sin perjuicio de las acciones que el titular pueda realizar contra el factor. Claro, si se ha hecho algo que ha ido más allá de lo que está facultado el administrador y pueda generarle un perjuicio, el propietario puede iniciarle una acción a este administrador. ¿Está bien? La regla, el titular, es decir, el propietario de la empresa o establecimiento comercial, va a responder de los actos ejecutados por ese administrador. ¿Cuándo? Cuando éste haya seguido las instrucciones indicadas en el mandato, consignadas en ese mandato. Ustedes van a advertir cuando estén realizando algunos trámites, algunas operaciones que a veces actuamos por cuenta de otros, ¿no? A través de un mandato. Entonces, lo que se tiene que hacer, o lo que se hace generalmente, es revisar ese mandato. O sea, a uno le van a pedir, a ver, por favor, usted acredite que está facultado a realizar estas actuaciones. Sí, yo tengo mi poder, podemos decir, ¿no? Aquí está mi mandato. Entonces, lo que corresponde es dar lectura a ese mandato y establecer si dentro del mismo se encuentran consignadas o establecidas determinadas facultades. Eso es importante. Y mire, me voy a ir a un ejemplo muy sencillo. A efecto del mandato, ¿no? A efecto del mandato. Que el mandato se utiliza no solamente para que sea administrador, sino para la realización de actos específicos inclusive. Por ejemplo, cuando uno quiere vender un bien inmueble y no puede hacerlo directamente, entonces designa un apoderado. Y en ese poder tendrá que consignarse, por ejemplo, ¿qué puede hacer el apoderado? Puede transferir, puede firmar las minutas, puede recibir el dinero, puede venderse a sí mismo, ¿sí? O simplemente tendrá la facultad de efectuar la minuta y firmarla. Y el pago tendrá que realizarse a la cuenta del mandatario, por ejemplo, o del mandante, mejor dicho, el que otorga el poder, ¿no? Entonces, esos detallitos deben necesariamente ser revisados. Y este es un consejo, ¿no? Cuando ustedes sean apoderados, revisen qué facultades tienen para no ir más allá de lo que se les ha facultado. Y cuando ustedes estén transando con una persona que es apoderada de otra, también revisen para ver si tienen las facultades de realizar el negocio que está intentando. Eso es importante porque se presentan, les digo, muchísimos problemas al respecto. No nos olvidemos que esos mandatos, estos poderes son otorgados por un notario. Entonces el notario está dando fe
fe pública está dando de esa autorización. Y es por eso que los notarios exigen una instructiva de poder, ¿no? O sea, exigen que el poder dante, el mandante, consigne de manera expresa que está autorizando. Esto para que no hayan problemas posteriormente. Les comento que en la práctica han habido muchísimos procesos en el orden penal porque se han falsificado poderes, porque los poderes no tenían ciertas facultades y las personas han sido sorprendidas en su buena fe y han realizado transacciones o operaciones respecto a temas que ese supuesto apoderado no se encontraba facultado, ¿no? Vender, anticretar, arrendar, ¿sí? Y eso realmente constituye o genera un problema. En muchos casos, inclusive se han iniciado procesos a los mismos notarios. ¿Por qué? Porque los notarios no han seguido el procedimiento, no han tenido el debido cuidado y también han sido sorprendidos por estas personas que han tratado de aprovechar esta figura para obtener beneficios para sí, ¿no? Generando perjuicios a terceros. Hay muchísimos procesos de esa naturaleza. A ver, la designación del administrador factor, ese mandato o poder y las modificaciones que posteriormente puedan realizarse deben inscribirse en el registro de comercio. Y aquí recordamos un poco lo que hemos visto, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes las funciones del registro de comercio? Y acuerdan ustedes las obligaciones que tienen los establecimientos o empresas respecto a este registro de comercio. O sea, no solamente se inscribe la constitución de una sociedad, por ejemplo, sino tienen que inscribirse absolutamente todos los actos que estos realicen que impliquen una modificación, ya sea en cuanto a su composición, estructuras, reglamentos, estatutos, etcétera, etcétera, y especialmente en lo que concierne a quienes están ejerciendo su representación. Esto para que tenga esa validez y pueda así ser oponible a terceros. También debe inscribirse, ¿no? Mire, en caso de que exista una revocatoria, ¿qué quiere decir revocatoria? Es modificar. Hoy día puede ser Juan Pérez el que se encuentra facultado a administrar, pero pasado mañana puede ser María, ¿sí? Entonces, para que el primero no siga ejercitando o suscribiendo, realizando actos en nombre de este establecimiento, tendrá que comunicarse también esa revocatoria de poder, la cual, del mismo modo, también tiene que ser inscrita en el registro de comercio. ¿Qué ocurre si no se inscribe? No va a poder ser oponible a terceros. ¿Sí? Ahora, esto, en definitiva, va a generar problemas, ¿no? Va a generar problemas. Porque no se está dando la publicidad correspondiente a ese registro, o a esa modificación, o ese cambio que se está produciendo. Ahora, en cuanto a la remuneración de estos administradores, es lógico suponer que se le va a reconocer una remuneración y esta estará conforme a lo que hayan podido convenir las partes, ¿sí? Y además gozará de todos los beneficios que la ley les reconoce, ¿no? Ya hablamos aquí de un ámbito laboral. Ustedes también están viendo derecho laboral, ¿verdad? ¿O han visto derecho laboral? Entonces ahí advertimos qué son los beneficios sociales o cuáles son los derechos laborales que uno pueda tener. Nadie, a ver aquí para recordar, ¿no? Nadie está obligado a prestar un servicio sin una remuneración justa, ¿no? Claro, puede resultar poético, ¿no? Y decir, pero no pagan lo que corresponde al trabajo que uno desarrolla. Sí, ¿no? Pero la ley y la Constitución en realidad reconocen de que nadie va a ser sometido a trabajo sin una remuneración. Porque el otro ya ingresa a un escenario totalmente diferente, ¿no? De explotación. Licenciado, en una empresa puede haber más de un factor.
No, no. O sea, pero, a ver, tenemos que distinguir. O sea, el alcance de ese mandato fundamentalmente. O sea, no voy a tener dos administradores para mi establecimiento. ¿Se dan cuenta? Eso no puede existir. Por eso es que el mandato, el poder que se vaya a otorgar, tiene que contemplar las facultades que se le están otorgando, las funciones que va a cumplir. ¿Se imaginan el problema que podría generarse si es que designamos dos administradores, dos representantes? Ahora, otra cosa es que se pueda otorgar otro poder u otros mandatos para la realización de determinadas actividades que no involucren la de otros. Ahora es cierto que a veces se otorga poder a uno o más personas, sí, pero la representación o la administración la va a ejercer uno solo. Esto por un tema de responsabilidad frente a terceros. ¿Estamos? Está bien, gracias, licenciado. Les comento que cuando se habla de esta representación, se habla de que uno va a asumir responsabilidades porque está actuando por mandato de otro. Cuando hablamos ya de sociedades, es realmente complejo, porque tiene efectos cuando las cosas no se han hecho bien, tiene efectos negativos. Y les comento, hay empresas, por ejemplo, ¿no?, que no cumplen sus obligaciones tributarias como corresponde, entonces deben muchísimo dinero al Estado. Y existe una figura en el ámbito tributario que se llama la derivación administrativa. Esta derivación administrativa, ¿qué significa? Que cuando la empresa o la sociedad no tiene patrimonio, la deuda puede ser cobrada al representante, ¿sí? Legal. Entonces, el ser representante entraña una responsabilidad muy, muy delicada. Entonces, cuando alguien a ustedes les digan, ¿quiere ser representante? Te podemos designar administrador. Ojo, ojo con eso, ¿no? Porque uno puede estar asumiendo obligaciones que le van a afectar. Y les comento, han habido casos en que habían empresas que debían millones y han conseguido un palito blanco y le han designado a él el representante. Y luego se hace esa derivación administrativa que les comentaba, ¿y a quién le van a querer cobrar? A ese representante. Y el problema de esa representación, o de esta derivación, mejor dicho, es que puede afectar al patrimonio del administrador. O sea, del representante legal, quiero decir. Y ese ya es un problema, ¿no? El tener que cubrir obligaciones de otra persona, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, no solamente es decir, ya acepto, sí, quiero ser representante. Claro, hasta curricularmente puede ser muy positivo, ¿no? Pero hay que ver las connotaciones y los efectos que esta designación puede causarnos, ¿no? Ahora, ¿qué no puede realizar este factor administrador? No puede delegar el mandato que se le ha conferido. ¿Sí? O sea, no, a mí me han facultado para suscribir contratos, no puedo decir, bueno, yo no los voy a suscribir, que los suscriba Juan. No, no puedo hacer eso. Segundo, como es lógico suponer, no puedo revelar los secretos industriales y comerciales de la empresa, ¿no?, que se está administrando. Tercero, no puedo constituir una empresa con fines similares al de la empresa del titular. No, más o menos esto llegaría a ser pues una deslealtad, ¿verdad? Cuarto, ejecutar en nombre propio o ajeno negocios del mismo género que los de la empresa en los que presta sus servicios. A ver, voy a tratar de graficar esto, ¿ya? Hay una empresa que se dedica a la supervisión de obras, ¿ya? Entonces se designa ahí un administrador en esta empresa. Este administrador conoce y aprende muy bien el manejo del giro de la empresa, y lo que hace es
paralelamente a estar prestando servicios, constituye otra empresa similar. Claro, no a su nombre, ¿no? Desde luego. Y lo que hace, y esto le estoy hablando de un tema real, y lo que hace es que las ofertas de trabajo que llegaban, este administrador las derivaba a su empresa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿No? Estaba ejecutando a través de una empresa que él había constituido, estaba desarrollando el mismo giro, ¿sí?, de la empresa en la cual estaba fungiendo como administrador. Y sigue, o sea, lamentablemente sigue. La figura es esa, ¿no? Sigue trabajando, pero tiene una empresa el hombre y va desviando ahí clientela, etc. Entonces, esas son las razones por las cuales se establecen pues estas prohibiciones. Porque una actuación de esa naturaleza, al margen de ser desleal y poco ética, está afectando económicamente a la empresa en la que está trabajando. ¿Sí? En ese mismo orden, no puede pues realizar actividades o negocios del mismo género que la empresa en la que trabaja. Ahora, si esto se detectase y se estableciese que sí está prestando sus servicios, el titular, el propietario de la empresa, podría, dice, ¿no?, la norma, pero imagínense lo que esto entraña ya en un proceso. Hacer suyas las utilidades que obtenga. ¿Sí? Y escuchen esta parte, dice, sin perjuicio de quedar obligado a responder de las pérdidas. ¿No? Entonces, ojo, y mucho cuidado con las personas que se contratan, mucho cuidado con el trabajo que están desarrollando, y por el otro lado, mucho cuidado con las responsabilidades que yo voy a asumir al aceptar un cargo de factor o administrador. ¿Sí? Bien, ¿cuándo terminan las funciones de este administrador? Primero, por muerte, lógico, por incapacidad o inhabilitación para ejercer el comercio. ¿Esto cuándo? Cuando se haya detectado que ha actuado fraudulentamente, ¿no? Entonces, cuando existe un antecedente de naturaleza, lógicamente se va a inhabilitar a esa persona. Segundo, cuando se le han revocado sus poderes. Tercero, cuando haya desaparecido, lógicamente, la empresa. Hablamos de una disolución de la empresa o esta haya sido transferida, vendida a otra, ¿no? Entonces, desde luego, ya no puede continuar ejerciendo una función. Su renuncia, una vez que esta haya sido aceptada. Quinto, el vencimiento del plazo establecido para su mandato, ¿no? Claro, nadie contrata a alguien o otorga un poder de por vida. No, eso no existe. Se puede mantener, puede tener vigencia en el tiempo, pero siempre es susceptible de revocar en los mandatos o de la conclusión del plazo establecido para el desarrollo del trabajo. ¿Sí? Y sexto, la quiebra de la empresa. ¿Sí? Muerte, revocatoria, disolución, renuncia, vencimiento, cumplimiento de los plazos y quiebra de la empresa. ¿Estamos bien? ¿Están bien? Sí, licenciado. Ya. Ahora escuchemos esto, a ver. El código establece que la muerte del titular del establecimiento, de la empresa, no va a interrumpir las funciones del administrador en tanto no se haya revocado los poderes o sus poderes, ¿no? A ver, ¿qué les digo? Uno, estamos hablando de un establecimiento, le otorgan poder al administrador, se muere el titular, pero el administrador puede seguir cumpliendo sus funciones, ¿sí? En tanto no le revoquen ese poder. ¿Quiénes le van a revocar? Le van a revocar sus herederos, desde luego, ¿no? Sin embargo, para que esto así ocurra, deberá ofrecer una caución, ¿no? Una garantía, se dice, a los herederos. Y esta garantía, esta fianza, ¿quién la va a establecer? La va a establecer un juez competente. El artículo 84 del mismo código establece que van a ser válidos los actos y contratos celebrados por el factor en nombre por cuenta del titular. Y escuchen esto,
aún en el caso de revocatoria de poderes o venta de la empresa. Bueno, hasta ahí parecería que todo está bien. Pero ¿cuándo va a seguir surtiendo efectos? Si estos actos no han sido notificados, ¿sí? O no han sido de conocimiento del factor oportunamente, ¿no? Entonces, a ver, me explico. A mí me han dado un poder. Yo en cumplimiento del poder voy a seguir desarrollando mis actividades, cumpliendo ese mandato, ¿sí? Pero puede ser que hayan revocado el poder, pero no me hayan comunicado esa revocatoria. Entonces yo voy a seguir actuando como si todo estuviera vigente, ¿verdad? Entonces, para que sí sea válido o sea válida esa revocatoria, tendrá que ser pues puesta a conocimiento del administrador factor. Esto es importante, ¿no? Es como que yo expulsara a alguien de la clase, ¿no? Pero no le hago saber, ¿no? Yo transmito y digo en la clase, hey, vamos a expulsar a Juan Pérez, pero nunca le hemos notificado con la expulsión a Juan Pérez. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que Juan Pérez la próxima clase va a volver a ingresar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se le está poniendo a conocimiento el mismo la determinación que se ha tomado. Ya en este caso específico que estamos viendo, pues debe necesariamente hacérsele conocer a este administrador de que o bien han revocado el poder o que bien la empresa ha sido vendida. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, licenciado. Muy bien. Las responsabilidades. Esta administración va a terminar al margen de lo que he observado anteriormente, ¿no ve? Muertes, revocatoria, disolución, quiebra, etcétera. Al margen de esto, va a terminar también cuando en el ejercicio de estas sus funciones este administrador comete fraude o abuso de confianza. ¿Sí? Ahí termina sus funciones. Sin perjuicio, señala la norma, de la acción penal que pueda proseguirse contra esta persona. ¿Sí? Ahora, este administrador o factor va a ser responsable de cualquier daño que se ocasione al titular del establecimiento de la empresa por dolo, es decir, cuando existe una intencionalidad de generar un perjuicio. Por culpa, la culpa no implica la intencionalidad, la culpa implica una impericia, una negligencia en el cumplimiento de las funciones. ¿Sí? O señala la norma una infracción a las instrucciones que han sido impartidas para su trabajo por el propietario del establecimiento, ¿no? Entonces, estos tres conceptitos son muy importantes, ¿no? El dolo es difícil probar, ¿cierto? En el ámbito penal especialmente, pero el dolo alude a una intencionalidad. ¿Sí? Miren, el otro día, creo que el lunes les decía, nosotros no actuamos instintivamente, ¿no ven? Nosotros los seres humanos actuamos con conocimiento, con conciencia, y siempre dirigimos nuestros actos tratando de alcanzar un fin. Hay una finalidad de nuestras acciones, ¿verdad? Y esto supone dos momentos, ¿no? Un momento cognoscitivo se llama, un momento de conocer, esto estoy hablando en el ámbito delictivo, y un momento volitivo, ¿no? De voluntad. Entonces, si yo sé que al realizar una acción puedo causar un perjuicio, pero tengo la intención de hacerlo y conforme a esa determinación actúo, estoy actuando dolosamente. Porque pese al conocimiento que tenía, he expresado mi voluntad de esa manera. He realizado actos con la finalidad de causar precisamente un daño o perjuicio. ¿Sí? En cambio, la culpa, si bien entraña también un conocimiento previo, radica en una falta de diligencia, una falta de cuidado. Y digo, no va a pasar nada con esto. Seguiré nomás o haré nomás este tema, va a estar bien. ¿Sí? No ha habido la intencionalidad de daño, pero no he sido lo suficientemente prudente y cuidadoso en el desempeño de esa actividad.
¿Está bien? ¿Me dejo entender? A ver, por ejemplo, si yo estoy conduciendo mi vehículo y llego a una zona que dice zona escolar, velocidad máxima 10 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces yo estoy viendo, leo el letrero, sé que no tengo que imprimir velocidad, pero aún así lo hago y acelero, en la confianza en que no voy a causar daño a nadie. Y voy a decir, no, es época de pandemia, no hay actividades escolares, no va a pasar nada y acelero. Y puedo atropellar a una persona, ¿no? Entonces ahí no ha habido la intencionalidad de atropellar a una persona, pero he sido negligente. He tenido la culpa por no haber obrado con el cuidado que la ley me exige o la norma me exige. ¿Está bien? A eso nos referimos con, o sea, para establecer esa diferencia entre el dolo y la culpa. Entonces, ustedes van a ir advirtiendo, van estudiando y creciendo como personas, adquiriendo esa madurez social, van a ir advirtiendo de que hay actuaciones, o mejor dicho, hay delitos en los que se exige esa intencionalidad de causar ese daño, y hay otros delitos que se cometen por culpa, ¿no? Por negligencia. ¿Estamos? Y bueno, en cuanto a la infracción, esa es la inobservancia, ¿no? Es la inobservancia de las instrucciones que me han impartido. Entonces, puedo no ceñirme plenamente a esas instrucciones y voy a causar también un perjuicio o un daño al titular del establecimiento o al mismo establecimiento. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien. A ver, vamos a hablar de los corredores de comercio. Un jurisconsulto ulpiano decía que corredores son ¿quiénes? Los que intervienen en las compras y las ventas, en los contratos comerciales lícitos y están admitidos por causa de utilidad. Estamos hablando de quién está intermediando, ¿verdad? Quién está mediando. En la Edad Media, con la influencia del Renacimiento y el desarrollo del comercio, aparecen en Italia unos denominados mezzani, ¿no? Y también eran esos mediadores, esos que estaban intermediando entre los que ofrecían bienes y productos y aquellos que los adquirían, ¿no? Entonces, a estos mediadores nosotros les llamamos, a estos que están intermediando, les denominamos los corredores de comercio. El profesor Vivante señala de que el corredor es el mediador, es el comerciante que se ocupa profesionalmente, aquí estamos hablando ya de una habitualidad, de facilitar la conclusión de negocios comerciales. Es el que va a lograr que se entable la relación, ¿no? Entre las dos partes que van a concluir siendo los contratantes. Quienes pueden no ser los comerciantes como tal, o no pueden ser comerciantes necesariamente, ¿verdad? Pero sí uno tiene la necesidad de vender algo, el otro tiene la necesidad de comprar, entonces aparece este intermediario que se encarga de realizar o de concluir estas operaciones, ¿no? Entonces, todo intermediario, pues les reconocemos nomás esa calidad de corredor, ¿no? No sé si han ido a hablar a sus amigos, alguna vez dicen, estoy de corredor de bolsa, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es va al mercado, compra todos los víveres y los lleva a casa, ¿verdad? Está actuando como un intermediario entre quien está vendiendo y quien necesita los productos. Tratando de graficar domésticamente, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre ya cuando hablamos de la definición de este corredor de comercio? Nos remitimos inicialmente al Código Mercantil Santa Cruz, que definía como una persona autorizada ¿para qué? Para intervenir en los negocios y contratos mercantiles entre comerciantes, ¿sí? Esta definición, desde luego, si nosotros remitimos a esta diapositiva, decíamos, no necesariamente van a ser comerciantes, ¿cierto? Y el Código Mercantil Santa Cruz tenía una definición restringida, ¿no?
porque decía, va a mediar entre comerciantes. ¿Sí? Ahora, más allá de esta concepción, lo que hace es reconocerle o concederle al corredor la calidad de una persona pública. Entonces, pues adquiría lógicamente una significación importante, más aún cuando otorgaba certificaciones o reconocía esas actuaciones y otorgaba la fe necesaria para su validez. En la actualidad, el Código de Comercio establece que el corredor es la persona natural o jurídica, porque pueden haber empresas que están dedicadas de manera específica a esta intermediación o a esta mediación, personas naturales o jurídicas establecida por cuenta propia, que va a mediar entre ¿qué? Entre la oferta y la demanda. ¿Qué va a lograr? El acercamiento del oferente y del demandante, ¿verdad? ¿Y para qué logra este acercamiento? Para que vaya a concretarse un contrato entre estas dos partes interesadas, ¿sí? Y algo muy importante, no tiene una relación de dependencia o no es representante de ninguna de las partes. Simplemente va a mediar, va a intermediar para que un determinado contrato de una determinada actividad comercial pueda concretarse, ¿no? Por eso decíamos, el mediador entre el que oferta y el que demanda. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y esto pues es súper interesante, ¿no? Porque sí puede generar grandes utilidades, puede generar beneficios. Porque podríamos decir que este corredor va a ser pues el artífice para que pueda suscribirse un contrato por quienes tienen el interés de hacerlo, sin vincularse a ninguna de estas partes. Ni al oferente, ni al demandante, ni al vendedor, ni al comprador. Ahora, dentro de los requisitos para que estas personas puedan habilitarse y desempeñar estas actividades, deben estar o deben encontrarse habilitados. Y a este efecto se establecerá, o se establece la reglamentación, la vamos a analizar posteriormente, la reglamentación pertinente a efecto de establecer cuáles son los requisitos y condiciones para que una persona pueda realizar esta actividad. Deberá estar registrado. Y como particularidad ya, pues tendrá que tener un conocimiento, ¿no? Sobre el mercado fundamentalmente, y deberá estar o encontrarse capacitado para poder adquirir, apreciar objetivamente y conocer esa realidad y tener la certeza del negocio en el cual va a mediar. Claro, si no tengo conocimiento de lo que uno está ofreciendo y cuáles son las características o cualidades de lo que se está ofreciendo, difícilmente voy a poder realizar una gestión, ¿no? O difícilmente voy a poder convencer a alguien para que adquiera o compre. Si no tengo la posibilidad o la capacidad de explicar adecuadamente de qué se trata el negocio como tal, ¿no? Hay una bromita, un chiste al respecto sobre los consultores, ¿no? No sé si han leído alguna vez, a ver si buscan el chistecito, ¿no? ¿Qué es un consultor? ¿No? Y bueno, la conclusión de este chiste señala, bueno, el consultor es aquella persona que no tiene idea de lo que está hablando, ¿no? Pero que está cobrando por la realización de un informe, de un trabajo respecto al cual uno ya tiene conocimiento, ¿no? Claro, evidentemente resulta ser una apreciación negativa, ¿no? De lo que es un consultor, pero es lo que queremos evitar cuando hacemos esta afirmación, ¿no? Cuando decimos debe haber un conocimiento del mercado, debe apreciar y cerciorarse sobre la realidad
y la certeza del negocio, ¿no? Si no tengo conocimiento de lo que estoy hablando, pues es un problema, ¿no? Les ha tocado ir, bueno, no debería ser tal vez, cuando van a la Justus o van a la Eloy Salmón para comprar un teléfono, para comprar una computadora, las personas que venden realmente tienen un conocimiento de lo que están haciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dicen, bueno, este tiene estas características, estas. Este es mejor producto que este porque este ha sido emitido tal año o este se ha producido tal año, ¿verdad? Es lo que se quiere, que alguien tenga un conocimiento preciso de lo que está realizando en ese mercado. ¿Qué está negociando? ¿Qué va a lograr? ¿Sí? Ahora, el ente o la entidad que tiene que ser competente a efectos del registro tendrá que ser, pues, la Dirección del Registro de Comercio, lo que era antes, ¿no? El SENAREC. Es decir, el registro de comercios de datos por acciones, y cuyas funciones y atribuciones van a estar o están establecidas en relación con la materia, desde luego, y contenidas en un reglamento específico, ¿verdad? ¿Esto por qué hago mención? Y esta hasta tiene un componente histórico, porque no puede en definitiva existir una actividad o no podemos desarrollar una actividad si es que nosotros no contamos con las condiciones, los requisitos y la habilitación pertinente para poder desarrollar una actividad, ¿no? Si bien advertíamos hace unos días, el día viernes, si no estoy mal, que hay actividades que se desarrollan dentro de un ámbito, o a partir, mejor dicho, una determinación personal, ¿sí? Y bajo nuestros propios riesgos, etcétera, etcétera, un emprendimiento, pero lo cierto es que el Estado no está ajeno a aquello. El Estado tiene que controlar, el Estado tiene que autorizar la realización. O sea, miren, inclusive hoy día no se puede abrir un restaurante si es que no se cuentan con autorizaciones, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que más allá de la iniciativa individual o privada, el Estado tiene que estar presente. Y especialmente cuando tenemos personas como estos corredores que lo que van a hacer es mediar y van a ir a concretar inclusive algunos contratos. Entonces deberán encontrarse debidamente habilitados, gozar fundamentalmente de una imagen que represente conocimiento, que represente además licitud, legalidad. De lo contrario, podríamos terminar con resultados tan negativos para las partes y luego, ¿quién asume la representación? O digo, la responsabilidad. De ahí la importancia de que tengamos que estar debidamente habilitados y reconocidos. En cuanto a la remuneración, desde luego, estos podrán recibir, conforme a lo que hayan acordado con las partes, un importe, ¿no? En ese concepto. Una comisión, generalmente, ¿no? ¿Qué señala la norma? Dice, bueno, a falta de un convenio específico o de una estipulación al respecto, se van a aplicar o se va a aplicar la comisión usual. Y es su defecto la que vaya a ser establecida por los peritos, ¿no? O por algún perito. A veces es difícil ponerle precio, ¿no? A algún trabajo. Y es por eso importante o necesario que deba inicialmente convenirse en él. A ver, ¿qué es lo que ocurre con las inmobiliarias? ¿No? ¿Qué es lo que están haciendo las inmobiliarias? Están mediando entre el propietario de un bien inmueble que tiene la intención de vender, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, una persona, natural o jurídica, no importa, que tiene el interés de adquirir un bien inmueble. ¿Y quién hace la gestión? ¿Quién muestra el bien? ¿Quién muestra sus cualidades? ¿Verdad? Va a ser este intermediario, que está mediando en la aplicación. ¿Entre quiénes se va a suscribir el contrato en definitiva? Se va a suscribir entre el propietario y se va a suscribir entre el comprador. Pero a esa inmobiliaria habrá que pagarle una
comisión previamente establecida o previamente convenida. ¿No? Ahora, para cumplir con esta obligación, los contratantes van a contribuir en partes iguales al pago de la comisión. El corredor tendrá derecho a la comisión en todos los casos en que las partes hubieran convenido en el negocio, ¿no? A ver, nos imaginemos, no sé, pues la transferencia de, no sé, algunos lotes de algunos productos, ¿no? Pero llegado el contrato, no se están vendiendo todos los lotes, simplemente 2 o 3 de 5 que pudiesen existir, ¿verdad? Pues no es que le vamos a decir a este ñato, no, no te vamos a pagar porque no has logrado que se vendan los 5 o el contrato no involucra los 5 lotes o los 5 ítems, ¿no? No, tendrá que hacerse ahí en la valoración y decir, sí, bueno, de los 5 se han vendido 3 gracias a tu mediación, gracias a tu gestión. Esto, desde luego, con la finalidad de que no se explote el trabajo realizado por otra persona, ¿no? Siempre tendrá que reconocerse. Libro de registro. Estos mediadores lo que van a hacer es llevar un registro. Y en este van a anotar en forma cronológica todos y cada uno de los negocios en los que ha intervenido. ¿Con indicación de qué? Nombre y domicilio de las partes. Cuantía. Precio de los productos de la mercancía. La descripción de los mismos y cuál es la comisión que está percibiendo. ¿Sí? El código establece que este libro de registros, ¿ustedes recuerdan un poquito cómo eran los libros contables? Decíamos que tienen que estar foliados, serán registros cronológicos, deben ser aperturados con un acta firmada por notario de la República, ¿verdad? Entonces aquí advertimos de que los mismos requisitos, esas mismas formalidades, van a ser también exigidas para el llevado de este libro de registro de los corredores. ¿Sí? Esto es importante por la información, además, que genera, ¿no? No solamente en el ámbito comercial, sino tiene una incidencia también en otras materias. A ver, ¿quién lee el artículo 103, por favor? Hola. Hola, hola. Yo, licenciado. Adelante, por favor. Deberes y obligaciones de los corredores. Son deberes y obligaciones de los corredores. 1. Comprobar la identidad y capacidad de los contratantes. 2. Proponer los negocios con claridad y exactitud, absteniéndose de hacer ofertas falsas que puedan inducir a error en los interesados. 3. Conservar las muestras de las mercaderías vendidas que hayan servido de base a la negociación, mientras no las reciba satisfacción del comprador. 4. Guardar secreto de las negociaciones que se les encarguen, salvo orden judicial. 5. Dar inmediato aviso al comitente cuando no acepte su intervención en el negocio, tomando las previsiones necesarias para la devolución de los objetos, documentos o valores que hubiera recibido bajo responsabilidad de resarcir daños y perjuicios. Ya. A ver. ¿Se acuerdan que hemos hablado de capacidad, no? ¿Se acuerdan? Hemos hablado de la capacidad en el ámbito comercial y hemos hecho referencia a esa mayoría de edad, ¿cierto? Y habíamos indicado también que esta mayoría de edad contempla, o cuando hablamos de capacidad, mejor dicho, contempla esa facultad de disponer patrimonialmente, ¿verdad? Entonces, si hablamos de que vamos a mediar entre dos personas, desde luego tenemos que tener certeza de la capacidad que tienen las mismas. De modo tal que ambas partes tengan esa capacidad
de disposición. Una de bienes y otra pues de recursos, ¿verdad? Entonces imagínense que se esté tratando de mediar entre menores de edad, o sea, no, eso no es posible. Por eso es que una de sus obligaciones inicialmente es de comprobar la capacidad de los contratantes. Esto es muy importante. O sea, uno puede tratar de que se concreten todos los negocios, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de ello uno percibe una remuneración. Pero le está prohibido a este mediador el, vamos a ser precisos, ¿no? Tal vez exagerar en ponderar a las cualidades de algunos productos o bienes, ¿no? Y decir, no, esto tiene estas cualidades, esta tiene estas características, y puedo estar exagerando en aquello, ¿verdad? Y eso, desde luego, va a inducir en error a la parte, a la otra, a una de las partes que está comprando. Es decir, tenemos que mostrar las cosas o tienen que mostrarse las cosas con la claridad y la exactitud que reclama. Así de sencillo. No hacer pues ofertas que vayan más allá de lo que realmente es el producto, el bien o lo que se esté transando. Y aquí hay un tema de garantía al respecto. Dice, conservar las muestras de las mercaderías vendidas que hayan servido de base a la negociación, ¿no? Mientras, dice, no las reciba satisfacción del comprador. Claro, ¿qué ocurre? A ver, les voy a hacer una preguntita. ¿Ustedes han realizado compras por internet? Y está de moda ahora, ¿no? Sí, licenciado. Y nos mandan una foto linda, ¿verdad o no? En la propaganda del producto, etcétera. Y cuando llega el producto a las manos, ¿qué les llega? Algo diferente a la foto, licenciado. O sea, te mandan su catálogo y cuando te entregan ya es diferente el material y eso. ¿Verdad? Es chuto, ¿verdad? Así de fácil. Claro, les estoy hablando de una operación de comercio, un acto de comercio que se está realizando vía internet. Y yo les comento, en una he caído, en una me han sorprendido. Había una herramienta que tenía creo que 8 de 6 funciones. Claro, en la imagen y las características que señalaban, era pues un producto espectacular. Claro, y me traen el producto en apariencia pues muy parecido, ¿sí, no? Pero como tú dices, el material era pues cualquier cosa. Cualquier cosa. O sea, después de unos días empezó a desarmarse prácticamente ese aparatito, ¿no? Entonces, eso nosotros podríamos llamar un engaño en productos, ¿verdad? Nos han engañado. Eso mismo podría ocurrir en este tipo de negociaciones o de mediación. Entonces, la garantía está en guardar esas muestras en tanto el comprador no diga si todo está en orden. ¿Me entienden? Porque podría ocurrir aquello, ¿verdad? El oferente podría haber brindado unas muestras de excelente calidad y cuando ya entregan los lotes correspondientes, podría estar entregando productos de una calidad inferior. Entonces, cuando haya esta conformidad, cuando haya esta satisfacción, bueno, ahí están las partes contentas, ¿verdad? Y para que no hayan objeciones, reclamos, etcétera, y no generarse responsabilidad además, mejor es conservar la muestra. Es decir, esto es lo que yo he ofertado, que es diferente a este producto final que estás entregando. ¿Me dejo entender? Sí, licenciado. ¿En serio? Y eso, yo les digo, esto pasa, ¿no? O sea, a ver, yo he tenido la oportunidad de contratar, por ejemplo, para un grupo, la confección de unas chamarras. Entonces, cuando voy a hacer el contrato, me muestran, ¿no? Me dan una muestra de, sí, este es el producto, linda tela, la calidad, etc. Y cuando ya me traen el producto, era pues otra cosa. Material ordinario, etc. Pero ya
ya rayaba pues la tolerancia, podríamos decir, ¿no? Porque era otra cosa la que se estaba vendiendo, o la que se estaba entregando. Y eso es lo que hay que cuidar precisamente cuando se hace esta mediación. Y no necesariamente esto va a ser causa del corredor, sino generalmente esto puede ser por el proveedor, ¿no? Por que está ofertando esa determinada mercadería, ¿no? Miren, en el ámbito comercial, ustedes habrán advertido de que a nuestro país llegan muchos productos de industria china. Y hay diferentes calidades, pues, hay diferentes calidades. Un amigo va a China y a tratar de traer unos productos. Y dice, en eso de estar viendo mercadería, veo unas tijeras. Unas tijeras, dice, espectaculares. Muy buenas, muy finas. Y dice, hago la pregunta del costo y más o menos me salía cada tijera más o menos a unos $10, dice, ¿no? Pero de buena calidad. Y este mismo vendedor le dice, mira, te ofrezco otras que te van a costar $2. Y son estas, ¿no? Y se las muestra. Claro, eran idénticas, en apariencia así, idénticas, totalmente idénticas, pero la calidad del material, resistencia, etcétera, era otra. ¿Se dan cuenta? Entonces, si ya de origen tenemos esa realidad, tengan la seguridad de que puede ocurrir también en el mercado ya local, ¿no? Me ofertan una cosa y me entregan otra. Entonces, aquí lo que se quiere es que exista la satisfacción del comprador final. Bien. Guardar el secreto de las negociaciones a que se le encargue, salvo orden judicial, desde luego, ¿no? La forma en que yo voy a operar, los detalles, etcétera, pues son entre partes, ¿no? Y no tengo yo por qué estar revelando nada, salvo que el juez me ordene. ¿Y esto cuándo puede ocurrir? Cuando se produce una controversia, lógicamente, entre las partes. Ahora, a mí me dicen, por favor, ¿puedes mediar en este tema? Pues yo puedo aceptar o puedo no aceptar, ¿verdad? Si ya no quiero continuar con la mediación, digo, no acepto ya no quiero yo estar involucrado en este tema. Entonces ahí tendré que tomar las previsiones correspondientes, proceder a la devolución de la mercadería, de la documentación, etcétera, ¿sí? Esto para evitar cualquier tipo de responsabilidad y menos generar perjuicios o daños a quien inicialmente estaba confiando en mi trabajo. ¿Estamos? O sea, podemos apartarnos, estamos diciendo, no podemos no aceptar esa mediación. Provisiones. Algo muy parecido a lo del administrador, ¿no? Dice comerciar por cuenta propia y ser mandatario, factor dependiente o agente de un comerciante. ¿No? O sea, voy a ser el vendedor o el agente o el administrador y a la vez voy a ser el corredor, ¿no? Esto puede generar un conflicto de intereses. Como administrador voy a querer vender absolutamente todo. O como dependiente del comerciante. Y a la vez quiero mediar. Eso me va a inducir con seguridad a exagerar las cualidades de los productos, ¿no? Hacerse cargo de cobranzas y pagos por cuenta ajena o exigir el cumplimiento de obligaciones a cargo de los contratantes. No, yo no tengo o no se tiene esa facultad. Por lo que estamos haciendo es mediar. No me voy a constituir a la vez en cobrador. Garantizar los contratos en los cuales intervenga. ¿Sí? Ser girador, aceptante, endosante o beneficiario de los títulos valores negociados por su conducto. Si hablamos de títulos valores que los estemos negociando, ¿no? Formar sociedad, salvo la de ser titular de acciones de sociedad sin poder ser director o administrador de ellas. Porque todo esto entraña a ser o genera ese conflicto de intereses, ¿no? O sea, ahí buscamos una y otro beneficio y eso va a generar problemas.
Comprar para sí las mercaderías, bienes o valores que se negocien por su conducto. Y se orienta a lo mismo, ¿no? Si yo estoy mediando, puedo hacer una mediación, decir, no, no te quieren pagar tanto, te quieren pagar solamente este importe, ¿no? Lograr un beneficio, una reducción inclusive de importes de tal manera que yo me los compre y después los negocie, ¿no? Ese es un otro conflicto de intereses. Y adicionalmente, aquellas otras provisiones que sean establecidas mediante disposición expresa o por reglamento. Corredores de seguros. Esto hay harto hoy día, ¿no? Dice, el corredor de seguros es aquella persona que se encarga de mediar, o sea, esto de manera habitual, ¿no? Para la celebración de contratos de seguro y gestionar su renovación. Nosotros les llamamos los brokers, ¿verdad? Los agentes de seguro. Miren, ¿quiénes están? Los que ofrecen SOAT, los que ofrecen seguros de salud, los que ofrecen seguros de vida. Sí. Y hay quienes se dedican de manera virtual. Tengo un broker de seguro que trabaja como 20 y tantos años, en nuestro hermano, 17 años, creo que trabaja en una empresa, ¿no? Ya es su profesión. Él oferta los seguros, ¿sí? Él logra de que se consolide el contrato, se emita la póliza correspondiente y a la conclusión del año lo que hace es llamarme, me dice, mira, Oscar, tu contrato o tu seguro ya va a vencer, lo renovaremos, ¿verdad? Es lo que hace. ¿Y qué percibe? Percibe, pues, lógicamente, una remuneración por este concepto. ¿Estamos? Dice, ahora, este corretaje de seguros es una subespecie del corretaje general. Desde luego, ¿por qué? Porque esta persona lo que está haciendo es mediar entre la empresa que brinda el seguro y aquella persona que necesita del mismo. ¿Sí? El mediador de seguros es también un auxiliar de comercio. No incorporado en el sentido de que trabaja sin ninguna relación de dependencia. Interviene a lo que corresponde al ajuste de los seguros de toda clase de riesgos, ¿no? Por eso les daba yo el ejemplo de vida, contra accidentes, contra desastres naturales, toda clase de seguros que puedan ser ofertados por alguna empresa en especial, ¿no? Y miren, esto es muy importante también porque cuando se produce un siniestro, ¿a quién recurrimos primero? Recurrimos a nuestro agente. Más aún si este agente tiene una permanencia, una vinculación con la empresa ya de una larga data. Eso es mucho mejor, ¿no? Porque conoce realmente el giro y puede además facilitar de que se cumplan las condiciones establecidas en la póliza. Es decir, que se cubran esos siniestros. Y hay muchísimas entidades que van sosteniendo en el tiempo juicios con las personas a quienes han asegurado. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo. Y ahí viene siempre la recomendación de hay que leer la letra chiquita. Dice, no sé si han oído hablar de esa expresión, ¿no? Porque eso es lo que ocurre. En los contratos que suscribimos con los seguros, pues hay que tener suficiente cuidado para comprender el alcance de lo que se nos está ofreciendo. ¿A quién le vamos a reclamar inicialmente? A nuestro agente, ¿verdad? A nuestro corredor. Y decir, mira, esto no me están reconociendo, esto no me están dando, etcétera, etcétera. Esto es importante porque bajo las características en las que actualmente vivimos, necesitamos nomás tener seguridad respecto a nuestro patrimonio, respecto a nuestra salud o respecto a algunos bienes que nosotros podamos tener, ¿verdad? Les comento una anécdota para mostrarles toda la necesidad. Yo tenía una movilidad y la dejo frente a la casa, entro a sacar unos documentos y no debí tardar pues más de 20 segundos. Bueno, tal vez estoy exagerando, tal vez unos 2 minutos, digamos, ¿no? Pero en ese interín me habían sustraído
los retrovisores de la movilidad, los espejos retrovisores, ¿no? ¿Y cómo son las cosas? Yo estaba, en esos días estaba negociando, tratando de encontrar lo más barato, ¿no? Tratando de encontrar el seguro más barato. Y bueno, y me pasa esto, ¿no? No aseguré, me robaron, tuve que comprarme otros espejos retrovisores, ¿verdad? Entonces eso me mostró nomás ahí la necesidad de contar con el seguro pertinente a efecto de no verme afectado hacia adelante con otras situaciones de similar naturaleza. Pues más, a uno le chocan, uno puede chocar, ¿verdad? Entonces es importante contar con un seguro de esta naturaleza. ¿Qué se necesita? Que la persona que nos está ofertando conozca lo que nos está ofreciendo y no haya una especulación, no esté exagerando con lo que podría alcanzar el producto. Experiencias malas también he tenido. He comprado un seguro médico y nunca podía lograr la prestación del servicio. ¿Por qué? Porque yo no había advertido los periodos de carencia que establecían en la póliza. ¿Sí? Entonces, esos son factores que se van a ir presentando constantemente y lo mejor es pues lograr celebrar un contrato a través de una persona que conozca y nos brinde la información precisa, clara de lo que constituye el producto o el seguro que se nos está ofreciendo, ¿no? Ahora, solo podrán usar, dice, ¿no?, la denominación de corredor de seguros la persona que haya cumplido con los requisitos de la inscripción y tenga vigente el certificado expedido por dicho organismo, ¿no? ¿Qué establece nuestro código? Que la quiebra del corredor se considera como fraudulenta mientras no se pruebe lo contrario. Es una presunción dura, ¿no? Si nosotros hacemos un análisis desde una perspectiva constitucional primero, nosotros advertimos que la Constitución establece el principio de presunción de inocencia de las personas, ¿no? La presunción de inocencia. Sin embargo, miren, estamos advirtiendo aquello que sí puede ser cuestionado a partir de esa interpretación constitucional. Entonces, sin embargo, la doctrina nos está explicando, dice, bueno, esta determinación se explica porque la actividad del corredor está sujeta a una ley especial y porque además constituye un acto comercial. Y por consiguiente, este corredor está sometido a esta regulación legal de carácter comercial. ¿Sí? Aunque la operación, dice, ¿no?, sea de carácter civil. No, el corredor está dentro de la regulación del Código de Comercio y por consiguiente todas sus actuaciones deberán estar sujetas al citado Código de Comercio. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Bien. Los rematadores o martilleros. A ver, esto está vinculado a las subastas, ¿no? Esas subastas que se suelen realizar. Nosotros no tenemos este tema muy, ¿qué les digo? No es de un uso frecuente en nuestra sociedad, ¿no? Pero sin embargo existe una regulación porque se puede darse. Se llaman así, a estos rematadores también se los denominaban martilleros. ¿Y la actividad en qué consiste? En la venta de bienes en subastas públicas, ¿sí? Sea esta judicial o particular. Las judiciales, yo les decía, no tenemos mucho, ¿no? Pero las judiciales sí se presentan, no tanto estas particulares. Entonces, ¿qué pasa cuando se está rematando un bien, por ejemplo, dentro de un proceso ejecutivo? Estos procesos ejecutivos, ¿cuánto se producen, no? Cuando yo me presto dinero del banco, por ejemplo, no le pago, me siguen el proceso correspondiente, embargan mis bienes y el banco tiene que recuperar la plata que me ha prestado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene que subastar, tiene que rematar ese bien, ¿no? Entonces, hay quienes intervienen en estas subastas. Ahora,
según el lugar donde desempeñan sus funciones, se va a asemejar, señala la norma, a un mandatario. ¿Sí? Ahora, aquí dice, bueno, si la subasta se realiza en su propio local, bueno, estamos hablando de una subasta particular, ¿no? Como les decía, esto muy pocas veces se ve, ¿no? Pero si lo hace en su propio local, será considerado como comisionista, ¿ya? Porque parecería que lo que está realizando es una venta nada más. ¿Pero qué va a recibir? Va a recibir una comisión por el trabajo que está desarrollando. Si ustedes alguna vez van a tribunales, por ejemplo, ahí en la calle Genaro San Ginés, ahí en el lobby, en el hall inferior, ahí se suelen realizar audiencias de remate, ¿no? Y ahí va la gente, hace un depósito previo de un porcentaje para habilitarse, para ser parte, para participar del remate, y durante la celebración del acto va ofertando, ¿no? Según aparezcan otros interesados en el tema. ¿No? Como ustedes alguna vez han visto en las películas, ¿no? Cuando se rebata, a la 1, a las 2, a las 3, más o menos funciona de la misma manera y el ejercicio es similar. Pero les reitero, este ejercicio de remates particulares, yo les digo, son muy raros, ¿no? Y es más, pero claro, cuando nosotros hacemos un análisis un poco más amplio, hasta en Internet podemos encontrar ofertas de esta naturaleza, no sé si han visto. Se encuentran en Internet y a veces se subastan productos, prendas o bienes de famosos, digamos, ¿no? Y que tienen fines estrictamente de beneficencia, ¿no? Pero esto, les digo, se suele presentar mucho en otros países, no tanto así en el nuestro. El Código de Comercio establece lo siguiente, dice, material rematador es la persona natural o jurídica que se dedica habitualmente a vender en subasta pública al mejor postor bienes de toda especie que con tal objeto le son encomendados. El remate o la subasta consiste en la adjudicación de bienes realizada en público al mejor postor. ¿Sí? ¿Qué mejor definición que esta, no? Clarísima. Clarísima. Cualquier clase de bien puede ser objeto de remate y al mejor postor. Para descansar un poquitito. Ocurre que en el ámbito tributario se ha incorporado el año 2003 en el Código Tributario una figura que se llama la dación en pago. Es una institución del derecho civil. ¿En qué consiste? En entregar una cosa diferente a lo que se debía, ¿no? Por así decir, yo te debo 100 pesos, no tengo para pagarte, pero te digo, ¿sabes qué? Te entregaré mi teléfono, tiene este mismo valor, ¿no? Entonces uno acepta y no hay ningún problema. Pero esto es totalmente aplicable entre particulares, eso es válido, no hay ningún problema. Inclusive hasta judicialmente se puede hacer una oferta diversa a la debida, ¿no? Judicialmente, y el acreedor puede aceptar o no. O finalmente el juez puede decir, bueno, acéptese esto. Pero, reitero, es más apropiado esto dentro del ámbito del derecho privado, entre particulares. Sin embargo, incorporaron la figura en el Código de Comercio. De modo tal que cuando una persona le debe plata al fisco y no tiene con qué pagarle, puede ofrecerle bienes. ¿No? Puede ofrecerle un bien inmueble. Y este bien inmueble, pues lo va a recibir el Estado como pago de la obligación que tiene esta persona. Hasta ahí todo aparentemente es bueno, ¿no? Porque al que no te paga, se dice, no, de mal pagador, aunque piedras, dicen, ¿no? ¿Dónde debió oír esa frase? Doméstica. De mal pagador, aunque piedras. Sí, porque sabes que si una persona no te va a pagar, recibirá nomás lo que tenga. Así funciona. Entonces, se incorpora esta figura en el código,
pero como son o tienen unas características tan especiales, y más aún la función de la administración tributaria es la de recaudar, no es la de vender, la de la administración tributaria, ¿no? Entonces recibe, o podría recibir un bien inmueble por el valor de una deuda tributaria, pero no se va a quedar la administración tributaria con ese bien inmueble. Tiene que monetizarlo, ¿verdad? Tiene que realizarlo. ¿Y cómo lo va a hacer? Tiene que hacerlo a través de una subasta, de un remate. Pero esto genera un problema. Que se vende al mejor postor, ¿no ve? Y lo que significa que no necesariamente se podría rematar en el valor que realmente tiene el bien inmueble. Y en el proceso de remate se van haciendo pues disminuciones del importe. Va disminuyendo el valor del importe. Cuando en la primera subasta no hay postores, se le va a una segunda con una disminución porcentual. Si no hay postores, se va a una tercera. Entonces, imaginen que eso ocurriese para el Estado y el Estado recibe una casa en 100 pesos, no puede venderla y la vende en 90. En menos de lo que constituye la deuda tributaria. Entonces, la diferencia, ¿y quién la paga la diferencia? El Estado no es una entidad de beneficencia, o la administración tributaria no es una entidad de beneficencia. Entonces, alguien tendría que hacerse responsable por esa diferencia, ¿no? Entre lo que yo he recibido, el valor de lo que yo he recibido y el valor de lo que lo he vendido. Entonces, por eso es que siempre he cuestionado ese instituto que lo han incorporado al Código Tributario, porque no aplica. No aplica. Eso es generarle un daño económico al Estado. Por un lado. Y por otro, como el Estado no puede perder, el Estado a alguien le va a cobrar. Entonces, eso generará una responsabilidad en algún funcionario a quien le tendrán que cobrar, ¿no? Entonces yo he sido un acérrimo enemigo, soy un acérrimo enemigo de esta figura. Y pienso como servidor público o pienso como Estado. Claro, como contribuyente lindo, ¿no? No tengo plata, le entregaré mi casa a los de impuestos y con eso resuelvo los problemas. Pero como Estado, como funcionario, representa un problema. ¿Está bien? Esto les comento porque se han presentado muchísimos casos de esta naturaleza en los que han querido muchos dejar de lado sus obligaciones o cubrir, entre comillas, sus obligaciones tributarias, pero con un detrimento en favor del Estado. Bien, a ver, seguiremos. En Roma, hablamos un poquito de historia, bueno, bajo todas las particularidades, ¿no? de los romanos, ellos tenían una peculiar forma, ¿no? Respecto a lo que constituye la venta pública al mejor postor. Y dice, pues la historia, ¿no? Que colocaban sobre el objeto que tenía que rematarse, venderse, una lanza o asta, ¿no? ¿Y qué trataban de significar con esto? Que esto estaba protegido por la fuerza pública, ¿sí? Por eso se dice, ¿no? Lo que proviene de la expresión subasta, debajo del asta. ¿Qué les parece? El origen, ¿no? De la palabra. Y nosotros empleamos regularmente el término subasta, ¿no? Lo que constituye el remate. Esto como un antecedente, como un valor agregado, digamos, para que ustedes también puedan ir advirtiendo de que también esta modalidad ha tenido una evolución en el tiempo, ¿no? Y no es que nos las hayamos inventado ayer o antes de ayer, sino que ya se advertía estas ventas públicas a los mejores postores, ¿sí? La doctrina nos recuerda también que en la Argentina se sujeta al asta, dice, ¿no? Un paño rojo con la inscripción remate. ¿Y esto qué determina o qué significa? ¿Sí? Constituye una bandera de remate. Y de esta manera se expone a los oferentes, se expone al público en general, y en el lugar en que se va a desarrollar o se va a realizar
el remate. Simplemente estos son temas de costumbre, ¿no? No hay ninguna disposición legal que vaya a obligar o vaya a establecer como requisito para que se pueda ejercitar aquello. Esto es podríamos decir, como parte de una cultura general, conocer, ¿no? Conocer costumbres o usos de otras regiones. A ver, para que se ejerza esta actividad, es necesario que exista una inscripción en el registro de comercio. ¿Sí? Si hablamos de esos remates privados, decíamos, ¿no ve? O sea, no realizados judicialmente, quiero decir. Entonces, para hacer esta actividad, ¿qué necesito? Tener un local, ¿no? Un establecimiento abierto al público donde yo pueda realizar la actividad. ¿Tengo que obtener una autorización de la municipalidad? Sí. ¿Por qué? Porque toda actividad comercial, primero que va a estar sujeta a una patente, usted tiene que pagar una patente, que se paga por la autorización para la realización de actividades comerciales por parte del gobierno municipal. ¿Sí? Eso denominamos patente. Los propietarios de bienes que entregan a este rematador bienes deben acreditar, y miren, esto es muy importante, acreditar el derecho propietario de los mismos. Si no existe esta acreditación, este rematador no va a poder recibir ni vender esos bienes. Claro, porque esto puede estar vinculado a productos robados, ¿verdad? Entonces, para que no ocurra aquello, pues el que está tratando de vender aquello tendrá que demostrar primero su derecho propietario. Y solo a partir de ello este rematador podrá tomarlos, podrá luego venderlos. ¿Qué se llaman estos ñatitos? A ver, en el ámbito penal es la receptación, ¿no? Los que reciben y venden esos bienes robados son los que cometen un delito también de receptación. O participan como receptadores. A ver, me estaba olvidando. Yo les decía que muy poco podemos ver esto, ¿no? Pero les comento que hace un tiempito atrás, tal vez un mes y medio, un connotado pintor nacional ha sido afectado por el COVID, ¿no? Entonces sus colegas, otros pintores, han organizado en la ciudad de Santa Cruz una subasta pública de obras de arte. ¿No? Claro, yo les estoy comentando esto para mostrarles de que sí podría darse, pero las características, lógicamente, en la forma en que se han realizado, no responden necesariamente a esta regulación legal, ¿no? Pero lo que quiero es que veamos que sí se podría realizar. Entonces, lo que han hecho ha sido solicitar a varios pintores que aporten un cuadro, uno, dos, unas 2 obras de arte. Estos artistas han entregado sus cuadros como una forma de aportar para recaudar fondos para la recuperación de su colega, ¿no? Entonces yo estaba tratando de acordarme en qué momento había visto una actividad de esta naturaleza, pero bueno, la información más remota que tengo es aquella. Si tengo un poquito más de antecedentes, pues tengan la suerte que se los voy a compartir para que podamos ver cómo es que funciona esto. Como no está dentro de nuestras actividades diarias, pues tenemos que tratar de encontrar cómo es que opera cuando esto efectivamente se realiza, ¿no? Licenciado, Adelante. vamos a tener el break. Sí, ustedes mandan, yo obedezco. ¿Quieren un break? ¿Sí? Sí, licenciado, por favor. Ya, excelente. Ya nos vemos en unos 15 minutitos, yo creo. Listo. Gracias, licenciado. Licenciado.